Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos al día de hoy aquí en el canal público de la región, en el canal de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ya lo saben, todos los jueves nos encontramos por aquí para acompañarnos, para hablar de diversos temas que tienen que ver, en algunos casos, con cuestiones coyunturales, pero en otros tiene que ver más bien con el análisis de cuestiones que incluso debatimos públicamente como sociedad, pero que nos quedan un poco lejos, ¿no? Y uno empieza a pensar, y por estos días, y ya desde hace más de 20 días, 21 concretamente en el día de hoy, empezamos a plantear la cuestión Rusia-Ucrania como si nos quedase muy cerca, ¿no? Como si pudiésemos entender dónde queda siquiera la zona del Donbass, ¿no? Digamos, para empezar a entender una cuestión de esto, o tener un poco el marco histórico que nos permita aseverar estas cuestiones. Claro, en este tipo de hechos que nos quedan un poco lejanos, en este caso geográfica e históricamente, más allá de que uno pueda entender más o menos, digamos, en este caso nos queda bastante lejos, salvo para los especialistas, vemos que se toman posturas ya determinantes con respecto a estas cuestiones. Nos decía la semana pasada Augusto Taglioni, por ejemplo, especialista en temas internacionales, analista internacional, la cuestión relacionada con acá no hay buenos y malos como una película de Marvel, nos decía así casi literalmente con respecto a estas cuestiones. Sin embargo, hay un país que invade a otro y bueno, y ahí estamos y levantamos la bandera por el país que está siendo invadido para respetar estas cuestiones, digo como premisa. Ahora después hay un montón de otros factores que hay que analizar en el marco de estos contextos. Y sin embargo, también nos planteamos, por ejemplo, uno de los temas que vamos a tratar hoy, que tiene que ver con la situación de la exploración petrolera en la costa aquí bonaerense, particularmente lo que venimos hablando y con todas las manifestaciones que hay, en el marco también de una cumbre contra el cambio climático que van a ser más de 100 intendentes aquí en la ciudad de Mar del Plata, mañana y pasado concretamente, este fin de semana aquí en nuestra ciudad, ¿no? Y uno se pone a pensar, digo, el problema de la cuestión de la exploración petrolera es la vía para la discusión que tenemos que tener en estos momentos, porque digo, ayer, ¿no? La inflación, 4 y pico, casi 5%, ¿no? La situación de los salarios que no alcanzan, salario mínimo vital y móvil que se aumenta, pero digo, ¿cuánto llega eso a la economía real de los trabajadores? Vemos una situación eterna del déficit fiscal en la Argentina y que esto nos condiciona también con la negociación y la renegociación de la deuda en el marco de lo que ha sido históricamente nuestros compromisos con organismos internacionales, particularmente con el Fondo Monetario Internacional, como se está discutiendo por estas horas. Digo, es como que tenemos un lío bárbaro, ¿no? En el marco de las prioridades, como por ejemplo llegar a fin de mes, los aumentos tarifarios, los ajustes inevitables que se van a hacer. Digo inevitables no porque los desee ni porque esté de acuerdo, sino simplemente porque van a ser inevitables en el marco de este acuerdo. La cercanía de un controlador, siquiera una persona que venga a fiscalizar concretamente a ver cómo movemos nuestra economía, casi como si fuese una vuelta a la época de las colonias, como para poder pagar la deuda, la cuestión colonialismo, no colonialismo, liberarnos, el fondo, las protestas, una Argentina cíclica en estos aspectos, con una crisis permanente. Digo, en el marco de todo eso, ¿hay una salida a estas cuestiones? Porque encima venimos de pandemia, ¿no? Digo, es la palabra transversal, si se quiere, a estos últimos tiempos y que ha permitido justificar un montón de cosas desde las más mínimas hasta las más grandes, ¿no? Sí, pero pandemia, ¿no? Bueno, sí, pero pandemia no terminó, pero ya las situaciones de esta nueva normalidad, ¿no? En casi todos los aspectos, no voy a puntualizar en ninguno para no extenderme por esa vía, pero digo, eso sí ha generado una crisis también en el mundo entero con respecto a lo económico y también a las nuevas formas que tiene. Hay un cambio, evidentemente, a nivel global con respecto a estas cuestiones. Ahora, nosotros aquí tenemos los problemas de antes, los actuales y los que vendrán también, ¿no? Como por ejemplo el tema de lo sostenible, digamos, de cómo hacemos para tener un desarrollo productivo sostenible en ese marco. Vamos a hablar con una especialista, magíster en economía, en desarrollo y además docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Ahora ni bien empecemos el programa, pero digo, en ese marco entender o tratar de aprender un poco más, porque así como tomamos bandera por Ucrania o nos enojamos con esto simplemente porque nos parece, también, y por más de que nos quede cerca, digamos, esta cuestión, también estamos levantando algunas banderas con respecto a estas cuestiones, probablemente con ciertos desconocimientos. Como por ejemplo, digo, a mí en lo personal, me voy a usar de ejemplo, digo, en el marco de esta sociedad, si me apuran y tengo que dar una respuesta inmediata que no me gustaría dar porque evidentemente me falta mucho conocimiento, por supuesto estoy en contra de la exploración petrolera y por supuesto estoy en contra de la futura explotación y los riesgos que eso conlleva, porque también Argentina, ¿no? Digo, en ese marco, y los controles y ciertas cosas más. Digo, ahora, ¿es la vía del desarrollo? Pues no vamos a vivir todo a Claromecó, ¿no? Y dejamos que, bueno, contaminamos una zona, digamos, y si eso nos va al desarrollo y la riqueza, como decían algunos gremialistas con respecto a eso, por supuesto estoy haciendo una ironía y por supuesto no estoy a favor de eso, ¿no? Pero digo, si esto nos va a llevar a ser Doha o, no sé, Abu Dhabi, como dijo algún gremialista por ahí, bueno, la ciudad, el país, la región va a crecer, nos va a sacar de las deudas, vamos a tener dólares, vamos a poder explorar
exportar, perdón, petróleo, digo, genial, maravilloso. Hagamos eso, salimos adelante, dejamos una zona cerrada destinada a eso y listo, digamos, si esa fuese la solución. Ahora, ¿es tan así? Es el famoso desarrollo que permite esto, porque también las discusiones se han dado. Lo voy a leer una nota muy interesante en Página 12, justamente con nuestra entrevistada del día de hoy, que ella escribió ahí en ese medio, digamos, con respecto a esta cuestión, digamos, ¿no? Y cuando uno veía el repaso histórico que se hacía, las discusiones de hoy sobre el desarrollo sostenible, que en muchos casos hasta el 70 no se hablaba de esta cuestión de la sostenibilidad, digamos, si se quiere, son los discursos que escuchamos hoy. Digamos, estamos trazando 50, 60 años en algunos de los fundamentos, tanto a favor como en contra de estas cuestiones. ¿Existe una a favor y una en contra? ¿O es que todos lo llevamos a una dicotomía en la Argentina? Digo, todas estas cuestiones para entenderlo, digo, ¿nos va a salvar la macroeconomía? Hagámoslo, ¿no? Y mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto hay gente que tiene problemas para llegar a fin de mes, gente que tiene problemas para comer, gente que tiene familias enteras que están con mucho problema laboral, casi una gran mayoría, digamos, en estas cuestiones, porque incluso los que tienen trabajo están en una circunstancia no siempre completa como para decir que se tiene un empleo formal y con todas las condiciones brindadas. Digo, todas estas cuestiones están en el medio, ¿no? Y en el marco de todo eso, y discutimos Rusia-Ucrania y discutimos la exploración petrolera. Y en ambos casos nos queda lejos, más allá de lo geográfico, también nos queda lejos en el entendimiento. De eso vamos a hablar en este programa, así que si les parece presentamos a nuestros auspiciantes y comenzamos la entrevista. Auspician este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata. Decía que hace unos días leía en Página 12 una nota firmada, escrita por Ana Laura Catalena. Ella es magíster en Economía, especialista en estas cuestiones de desarrollo, de producción y demás, y también es docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Digo, en este marco, por supuesto, vieron que siempre nos toca la cuestión de el ombligo, ¿no? Mirarnos el ombligo y decir qué orgullo nos da, ¿no? Que una persona nos represente tan bien y que sea parte de nuestra comunidad educativa de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que tenga además, digo, más allá de la cuestión de mostrarlo para afuera, de que salga en un medio nacional y demás, también tiene mucho acompañamiento y consenso dentro de lo académico. Ana Laura Catalén, con quien vamos a dialogar. Ana, ¿qué tal? Gracias por atendernos, gracias por estos minutos, bienvenida. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, digo, un poco el planteo que hacía al comienzo y mezclando unas cuantas cosas, a veces los tiempos, viste, hay que ir comentando, se mezclaban unas cuantas cosas, pero también un poco el planteo es esto, digo, empezar por ahí, si es que desde nuestro desconocimiento, al mío en lo particular, digo, estamos generando una falsa dicotomía con esto, si es factible tener un desarrollo de esta índole, como por ejemplo la que se está discutiendo ahora con la exploración petrolera, en el marco de una sostenibilidad, digamos, algo que sea sostenible, digamos. ¿Esto es factible o hay una falsa dicotomía con esto? Yo creo que se está dando cada vez más una falsa dicotomía, una nueva grieta en la sociedad argentina entre desarrollistas y ambientalistas, por resumirla de alguna manera. Y cada cual se va subiendo al barco que le queda más cómodo, que usa palabras que se parecen más a las que uno utiliza habitualmente, y también lo hace en función de los mensajes que recibe, la emoción que esos mensajes despiertan. Entonces, de alguna manera lo que yo entiendo es que los ambientalistas hoy están yendo por una visión un poco más radicales, si se quieren, sobre cómo cuidar los recursos naturales, sobre cómo relacionarnos con nuestro entorno natural, mientras que los desarrollistas hablan desde un lugar más de lo económico y, si se quiere, también de lo social. Ahora, en mi opinión, que insisto, es una opinión también, ¿no? Es una posición. Creo que nadie tiene la verdad absoluta en estos debates y eso hay que decirlo. En mi opinión, el análisis queda corto de los dos lados. El análisis queda corto. ¿Por qué? Porque a la hora de pensar cuál es la mejor forma de salir de esta situación que vos bien describías que estamos, tiene que ver con varias sostenibilidades que tenemos que alcanzar en realidad simultáneamente. Una sostenibilidad que pasa por lo económico y que tiene que ver con salir de la pobreza, con resolver los problemas que tenemos de empleo, el desempleo, la precarización laboral. Otra sostenibilidad que tiene que ver con
esa primera sobre lo social, ¿no? Y otra con lo económico que tiene que ver con la balanza de pagos, la eterna restricción externa que enfrenta la Argentina y estas crisis recurrentes de balanza de pagos que tienen que ver con la escasez estructural de dólares y una sostenibilidad que pasa más por lo ambiental, que tiene que ver con cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural de forma tal de que no lo explotemos en este presente y que sí pueda existir para las generaciones futuras. Por supuesto que no es nada fácil alcanzar todos estos objetivos o perseguir estas sostenibilidades en simultáneo, porque muchas veces los objetivos son contrapuestos. Pero cualquiera que nos diga que hay que perseguir uno o dos de estos objetivos y no al tercero, nos está llevando por un camino que no es el mejor. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que quienes miran este problema más desde la economía, y ahí yo me identifico porque es desde ahí donde viene mi formación, nos concentramos en la sostenibilidad económica y social, y quienes miran este problema más desde lo ambiental se concentran más en la cuestión social y ambiental. Y cada uno está ignorando una tercera dimensión. Por eso digo que esta es una falsa dicotomía. El problema requiere un abordaje sistémico porque es realmente complejo y porque para cualquier país del mundo la transición energética que conlleva el cambio climático que estamos viviendo en el presente es un desafío, pero más aún lo es para la Argentina con los problemas económicos, macroeconómicos que tiene, la vulnerabilidad social que enfrenta y también porque somos un país que exporta recursos naturales principalmente al resto del mundo. Entonces tenemos una posición para no perder la costumbre más que delicada y más que difícil en este contexto. Claro. Es decir, si ninguna de esas tres variables analizadas o completas, es decir, si no hay vamos a ir a una de las tres que marcaste, digamos, si no hay una sostenibilidad en lo económico, es decir, si Argentina no acomoda sus cuentas, por más que pongamos y encontremos petróleo y oro, tampoco nos va a permitir un desarrollo real, digamos, sostenible. Exacto. Yo ahí en ese artículo que vos citabas, obviamente amplío la mirada desde mi disciplina, que es la economía y también el desarrollo, y hacía un poco un raconto de a qué llamamos desarrollo y cuáles son las dimensiones que yo creo que a veces en este análisis perdemos de vista. Sí quiero aclarar, ¿no? Para mí el objetivo que tenemos que tener quienes estamos interesados en estos temas, quienes venimos de la universidad pública, por una cuestión de responsabilidad social, de compromiso social, tiene que ser acercar posiciones. No podemos estar apostando a esta grieta, tenemos que acercar posiciones. Y por eso yo planteaba que el concepto de desarrollo no es algo unívoco, no es algo que ha sido siempre el mismo, ha ido cambiando a través de la historia. Fue uno después de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo su acepción más tradicional y después fue teniendo distintas críticas, pasando desde el estructuralismo latinoamericano a la teoría de la dependencia. Lo que se le criticó a este concepto de desarrollo más tradicional fue justamente una crítica que viene desde la geopolítica y que dice el subdesarrollo no es la contracara del desarrollo, no es la otra opción, sino que es hijo de, y que tiene que ver con las posiciones relativas, el poder relativo entre los países en el mundo. Y después apareció cerca de la década de los 70 la crítica ambiental. Bueno, mi intención un poco es retomar la crítica geopolítica al desarrollo, planteando que no todos los países tienen la misma responsabilidad frente al desafío de la transición energética, no solo en función de sus responsabilidades históricas frente al cambio climático, sino también en función de sus capacidades económicas presentes. De ahí que lo que en ese artículo contaba es que la Argentina se enfrenta con un problema macroeconómico que es bastante original y que no lo tienen el resto de los países. Sí lo comparte un poco con el resto de Latinoamérica, que es este problema de la dominancia de balanza de pagos. Este concepto lo desarrolla José Ocampo, que fue director de la CEPAL, y lo que dice es que los ciclos económicos argentinos, vos que hacías referencia a los ciclos, dependen de shocks de origen externo. Dependen de shocks, por ejemplo, en el precio de lo que nosotros le vendemos al resto del mundo, en el shock en los términos de intercambio, en el costo del financiamiento, y eso hace que Argentina sea un país extremadamente vulnerable a estos shocks externos, mucho más que otros países en el mundo. Entonces, frente a esta realidad, lo que pasa es que queda poco espacio para la política contracíclica. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque la Argentina tiene un rezago, un atraso muy profundo en materia tecnológica,
en cuanto al conocimiento que acumula para hacer de su matriz productiva algo más complejo y diversificar su canasta exportadora, porque eso haría que fuéramos menos vulnerables a estas variaciones de precios internacionales. ¿Y por qué hablo de todo esto que parece alejarse de lo anterior? Porque es en ese contexto, en el contexto de estos problemas económicos tan originales y tan difíciles, que la Argentina tiene que enfrentar el otro problema, que es simultáneo, de la cuestión ambiental. Entonces, hay que abordarlos a toda la vez. Y por eso yo planteaba ahí que no podemos pensar uno sin el otro, y no podemos pensar que el prohibicionismo de este tipo de actividades, como postura preventiva ante cualquier tipo de emprendimiento, como pueda ser en este caso el que estamos discutiendo, que es el de la instalación de plataformas offshore en Mar del Plata, vaya a resolver los problemas que tenemos. Va a atacar una sola de estas dimensiones y nos va a dejar sin resolver ni la cuestión económica ni la cuestión social. Ana, un poco tomando lo que decías, para entenderlo mejor, digo, lo repregunto por una cuestión de entendimiento propio, si se quiere, pero calculo que también pueda servir para quienes nos estén mirando, digamos, la cuestión de las responsabilidades con respecto al tema, por ejemplo, ambiental o de cambio climático. Digo, para poner ejemplo, no sirve de nada que nosotros cuidemos y ataquemos esta cuestión de desarrollo por si China o Estados Unidos, que por ahí son los grandes emisores o los grandes responsables de esto, no hacen nada al respecto. Algo de eso hay también, digo, en lo que planteabas recién. Exacto, yo ponía ahí la nota. Hay dos datos que yo creo que son muy ejemplificadores de la realidad en la que estamos. ¿Y por qué pienso que esta postura de prohibición no solo no resuelve la cuestión ambiental, sino que nos deja encajados en los problemas económicos en los que estamos? Y estos datos son los siguientes. La industria de combustibles fósiles todavía se subvenciona del equivalente a 11 millones de dólares por minuto en el mundo, y son solo 5 países del total de los países los responsables de 2/3 de esas subvenciones. Eso es un dato. Y el otro dato es que Japón, en noviembre del año pasado, después de que los países hicieran un acuerdo sobre cómo descarbonizar sus economías, decide poner una subvención nueva al, a la producción de combustibles fósiles. ¿Por qué? O al uso de combustibles fósiles. ¿Por qué? Porque tienen otros problemas económicos que se relacionan con eso. ¿Y por qué uso estos dos ejemplos? Porque dan cuenta de que nosotros decidamos no instalar estas plataformas no resuelve el problema ambiental global, porque hay que pensar globalmente estos problemas, y mucho menos nos saca del atraso económico en el que estamos. Yo ahí decía también en el artículo la volatilidad macroeconómica, que es hija de este problema de la dominancia de balanza de pagos, nos tiene a mal traer a los argentinos. Tenemos la performance económica, vos también que hablabas de la guerra antes, tenemos la performance económica de un país en guerra, sin estarlo. Entonces no es algo menor, no es que nos podemos dar el lujo de poder tomar una postura preventiva y poder decir mejor no hagamos esto. Y si se trata de remitirnos también a la evidencia científica, nos vamos a encontrar con que no es en las plataformas donde hay más derrames, como desde muchas de estas campañas se dijo, sino que eso es en los buques, y que la tendencia de estos accidentes, si se quiere, en las plataformas viene bajando. ¿Esto quiere decir que no puede haber un accidente? No. Quiere decir que es menos probable tal vez de lo que nosotros pensamos cuando vemos una imagen de dos marplatenses empetrolados en nuestra costa. Lo que entiendo también de esta situación es que, y me remito a esta cuestión de cercar posiciones, es que lejos de pensar que la ciudadanía movilizada es un problema, lo que tienen que hacer los gobiernos es tomar el guante con eso y es plantear nuevos espacios institucionalizados para la participación ciudadana y empoderar también a la ciudadanía marplatense a la hora de llevar el registro de las medidas de control, de los estándares de calidad. No es algo menor y no es que vamos a decir que las personas movilizadas por este tema son algo negativo. Todo lo contrario, me parece que hay una preocupación genuina, en buena hora que está, yo creo que es una buena característica de los argentinos que nos preocupemos, que nos movilicemos, es algo lindo que nos distingue de entre muchos de nuestros vecinos en nuestra región y que hay que protegerlo. Entonces, los gobiernos lo que deberían hacer es canalizar esto institucionalmente y dar lugar, prestar evidencia científica, mostrar los estudios de impacto y dar lugar a esa preocupación. Ana, pregunto, digo, en el marco de todo esto siempre vemos, o por lo menos de mi parte suelo ver, digamos, las cuestiones que tienen que ver con lo probablemente negativo que ocurre. Digo, en el caso que salga bien,
¿Esto nos permitiría realmente un desarrollo? Digamos, ¿es una solución o no? Digamos, también estamos discutiendo por algo que tampoco nos va a dar la solución. Mira, creo que hay dos niveles a la respuesta que vos estás diciendo. La primera respuesta es que sí, hay un desarrollo. ¿Por qué? Porque se genera empleo, en primer lugar, porque podemos producir para exportar, y acá me remito a la cuestión de que exportar no tanto porque que la exportación contribuye al crecimiento económico, es un hecho estilizado, es un hecho más que sabido de la disciplina económica, sino porque frente a este problema de la dominancia de balanza de pagos que te contaba antes, exportar es la estrategia más asertiva para enfrentarlo. Es la mejor forma de fortalecernos y achicar esta vulnerabilidad externa que tenemos. Eso en primera instancia. Son consecuencias más directas, si se quiere, de este tipo de actividad productiva. Pero hay una segunda instancia que también la planteé en esa nota que vos mencionabas antes, que es que eh, YPF es una asociada de Equinor y de Shell en este proyecto. Y aquí me remito a un concepto de otro economista argentino que se llama Pablo Bortz, que él habla de la economía política de la transición energética. Y con esto se refiere a qué rol van a tomar los estados nacionales frente a las posibilidades que se le den a la hora de aprender nuevas capacidades productivas, incorporarlas. En este caso, eso lo podríamos hacer a través de YPF, que se relacionaría con otras dos empresas multinacionales enormes que tienen mucho de este conocimiento que YPF necesita, eh, para poder no solo llevar adelante este proyecto, sino incorporar estas tecnologías que después le van a servir para otros emprendimientos, para otros proyectos. Entonces, en cierta medida, no en toda, y no es que esto es absoluto, pero en cierta medida, la soberanía se juega en ese aprendizaje. Y nuestra herramienta para ese aprendizaje es YPF. Si nosotros somos inteligentes y podemos incorporar innovaciones a otros procesos productivos que surjan de esta experiencia, vamos a estar dándole espacio a la economía argentina para que achique ese atraso tecnológico que tiene y para que pueda ir resolviendo paulatinamente, ganando grados de independencia a la hora de decidir su política económica. Yo comparto con vos, estamos muy atados, más sobre todo ahora con este acuerdo con el fondo, a estas revisiones que el fondo hace, estamos atados a una coyuntura internacional que es muy delicada, pero en la medida en la que nosotros podamos ganar grados de libertad, podremos ir resolviendo gradualmente, como creo que se atacan todos estos problemas. Acá no hay soluciones mágicas. Podremos ir encontrando paulatinamente la salida a estos problemas. Una última pregunta y agradeciéndote el tiempo, también es interesantísimo lo que nos estás comentando, estamos aprendiendo mucho también de todas estas cuestiones, de tener una visión más clara con respecto a esto. Tiene que ver con esta cuestión de la transición que vos mismo planteabas recién, digamos, la transición a lo sostenible. Ahí, digo, en uno de esos aspectos, y sin querer abstraerme ni tampoco escindir la temática de lo que hablábamos al comienzo, ¿no? Por supuesto que lo sostenible tiene varios aspectos, digo, pero en el sentido quizás más de lo sostenible en cuanto a lo ambiental, digamos, ya hay nueva producción, digamos, o ya estamos con lo que pueda suplir, digamos, a los productos de estos orígenes. ¿Tenemos ya la transición en marcha para eso? Tenemos una parte de la transición en marcha y otra que todavía va muy despacio, pero sí está probado que la Argentina cada vez más utiliza energías renovables en su matriz productiva, y eso es importante y eso es destacable. También creo que este gobierno, con todas las cosas que uno puede tener para criticarle, algo positivo es que tiene esta mirada de la transición energética y está pensando en ir a aquellos recursos naturales que permiten la descarbonización de nuestras economías. Se está pensando en el litio, se está pensando en el cobre, estos son recursos que van a la electromovilidad. Y se está pensando no solo en la extracción del recurso, se está pensando en los encadenamientos productivos que hay, tanto para atrás, acá nos referimos a las tecnologías que se usan para extraer esos recursos, como para adelante, que es qué vamos a hacer con esos recursos. Bueno, por ejemplo, la electromovilidad es una de las opciones que hay en esta materia. Tenemos de los parques eólicos más grandes de Latinoamérica, estamos pensando, o se está pensando también en el hidrógeno verde. Hay avances, la Argentina tiene muchísimo, así como ha explotado sus recursos naturales históricamente de una manera que por ahí organizaciones ambientalistas llamarían más extractivista, y es una buena palabra, si se quiere, para nombrarlo, tiene el desafío de pensar ahora cómo usa sus recursos naturales, porque los tiene en abundancia, de forma más inteligente, y sí pensando no solo en
cómo disminuir el uso de estas por ahí, energías más fósiles, sino también en cómo cómo mejorar la eficiencia energética, o sea, usando la misma energía, cómo la hacemos rendir más. Me parece que no se trata solo de la transición hacia energías más limpias, se trata de la transición de la eficiencia energética, se trata también de la economía circular, de cómo hacemos de que se puedan reutilizar desperdicios como insumos, y también se trata de nuestros patrones de consumo diarios, y eso es algo que creo que es importante que planteemos. No es solo la política a nivel macro, sino lo que cada uno de nosotros hace a nivel micro, y también qué demandamos desde el nivel micro. Qué tipo de transporte usamos, qué prácticas tenemos con nuestros residuos en nuestras casas. Es algo que en otros países del mundo se ve tal vez más claramente y correlaciona muy alto con la educación de la población, que es cuáles de estas cosas cambian desde la demanda, desde nosotros. Y a partir de eso empiezan a darse cambios también en la producción. Me parece que la Argentina tiene mucho con una sociedad tan movilizada, tiene mucho para ofrecer en esa materia y estamos yendo en ese camino. Tal vez el desafío sea hacerlo más rápido, pero estamos yendo en ese camino. Ana, muchísimas gracias por estos minutos y por este tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto. Ana Laura Catelén, magíster en Economía, docente de la Universidad Nacional de Mar del Plata, nos permitió una claridad impresionante. Realmente es muy interesante lo que nos acaba de contar para también tener una visión más completa, ¿no? de este mapa en el cual muchas veces nos subimos detrás de una bandera que hasta incluso a veces nos metemos en esa esquina, en ese jardín donde nos queda cómodo también porque está bien, entre comillas, ser parte de eso, pero hay que ver una película más completa y esto es lo que nos permitió el conocimiento que nos compartía Ana Catelén en esta noche del día D. Unión Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, Seccional Mar del Plata, San Luis 2548. Viajar en colectivo te conviene. Ahora tenés una respuesta inmediata a todas tus consultas. La nueva línea gratuita de atención al usuario, 0800-333-0701. Viaja asegurado, viaja tranquilo. Subite a los colectivos de Mar del Plata. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata, 25 de mayo, 4135. Este verano, disfruta de manera responsable. Mantén limpia el agua de tu pileta. Podés diluir 4 tapitas de lavandina común en una botella por cada 1000 litros de agua o utilizar una boya flotante con pastillas de cloro. Cubrila durante la noche. Utiliza una red para retirar los residuos. Sumate a la temporada de conciencia. Cuidemos el agua. Bueno, solamente tiempo, en realidad ni tiempo tenemos. Agradecerle a nuestros compañeros y compañeras acá de Canal Universidad que nos dicen, cerrá, Mondino, cerrá el programa de una vez por todas porque no tenemos más tiempo. Así que les agradecemos, los esperamos el próximo jueves a las 22 aquí en el canal público de la región. Que tengan una buena noche y será hasta la próxima. Gracias, chau. Auspiciaron este programa. Sindicato de Empleados de Comercio Zona Atlántica. UTE, El Libertador. Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Colegio de Ingenieros y Centro de Ingenieros de Mar del Plata. Terminal de Contenedores 2 de Mar del Plata. Unión Trabajadores Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina. Seccional Mar del Plata.